Hola, quiero compartirte en este día el quinto mensaje que he dado en el anexo, que le llamamos así a un centro de rehabilitación donde hay internos. Quiero compartirte el mensaje, lo he titulado Jesús sana al siervo de un centurión. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso número 1. Voy a leer. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hasta ahí me detengo por unos momentos para ver la escena, observarla y podernos dar una idea. Tú te imagines en aquel tiempo cómo Jesús había salido, había escuchado el pueblo su palabra y continuaba por ahí, como dice aquí, que entró en Capernaum, una ciudad de aquel tiempo. Y dice que el siervo de un centurión quiere decir que está a mando de 100 soldados, o sea, una persona importante, algo adinerada por el sueldo que recibía, era un centurión. Y dice que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, a ese siervo, estaba enfermo y a punto de morir. Ya se estaba muriendo y obviamente le estaba doliendo mucho a él que estuviera en esa condición, que estaba a punto de morir. Verso 3 dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Qué importantes son estas palabras cuando aquí leemos y decimos, oyó hablar de Jesús. ¿Cuánta gente el día de hoy oye, escucha de Jesús de una y de otras maneras y no se conmueve? Es indiferente, pero hay un grupo de personas, otro grupo que en el cual sí le pone interés y sí busca de alguna manera. Como este centurión que oyó hablar de Jesús y envió inmediatamente sus representantes, unos ancianos de aquel tiempo, en el cual el centurión los manda a Jesús. Y qué importante es que tú y yo mandemos a las personas o enviemos a las personas a Jesús, el que le puede ayudar en una situación difícil, como en este caso, que estaba el siervo a punto de morir. Y no solamente en este caso, en la actualidad tantas cosas y problemas que hay, matrimoniales, familiares, juveniles, etcétera, y que cuando se ve imposibilitada la persona a poder resolver sus problemas, pues es importante que le digas que en Jesús hay respuesta, que puede ir a Jesús, que los enviemos a Jesús para que puedan realmente ser oídos, escuchados y que haya respuesta, obviamente del que no falla, que es Jesús. Dice el verso número 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Qué importante es esto, que obviamente fueron esas personas a Jesús y le hicieron la solicitud y aún así le decían, es digno, respóndele a nuestro representante, a nuestros enviados. Escucha al centurión esta solicitud que te pide, que su siervo está gravemente enfermo a punto de morir y que él lo quiere mucho. Aquí vemos esta actitud en el verso 4, que ellos vinieron a Jesús. Y así es importante que el que va a Jesús, Jesús no le falla. El que va a Jesús, Jesús le responde. El que va a Jesús, él no lo echa afuera. Y era digno, dicen, ellos le agregaban que su centurión era digno que le concediera esto. Verso número 5, y daba las razones. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, realmente podemos ver el perfil de este
centurión, que de alguna manera era una persona activa, o sea, tenía una fe activa, que creía, estaba entregado a la nación judía de aquel tiempo y que aparte les había hecho un templo. Había colaborado y para hacerlo pues se requiere recursos, dinero, no poco, y este centurión había hecho esta obra para que la nación misma, los ciudadanos, pudieran tener un lugar donde reunirse. Verso número 6. Y Jesús fue con ellos. Qué importante es esto. O sea, responde Jesús, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí lo que podemos ver inmediatamente en el centurión, aparte de lo que los ancianos dijeron, es una humildad, humilde, al saber que Jesús sí venía e iba ahí a su casa, le dice: no, Señor, no, no te molestes, no vengas, no soy digno. Aún en qué nivel él se consideraba, como te decía ahorita, humilde, en el cual decía: no soy digno de que entres bajo mi techo. Verso número 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Porque él decía: ni yo me fui digno, yo mandé ancianos con experiencia para que fueran contigo. Yo lo que puedo decirte, y aquí expreso y doy fe de que era una persona humilde, que así debemos de ser todos. La Biblia nos enseña de la humildad, porque hay unos que se creen mucho, la verdad, y hay unos que piensan ser mayores, que porque son predicadores o pastores, o quizás llevan mucho tiempo, y ya piensan que tienen un nivel, y no piensan con cordura en su vida. No piensan que la Biblia nos enseña que hay que ver al otro como superior a sí mismo. Así estaba la condición de este centurión. A pesar de que estaba a cargo de 100 soldados, tenía dinero, les construyó un templo, le servía a la nación. Y aún así, te envié embajadores, porque aún ni yo me sentí digno de ir contigo. Y menos que entres a mi casa. No soy digno de que entres. Pero dice en el verso número 7, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué tremendas palabras de este centurión que dice nada más a Jesús: solo di la palabra, di que sane mi siervo. Aquí está implícito, pero diciéndole: nomás di que se sane mi siervo, di la palabra y mi siervo será sano. Qué tremenda aseveración y respuesta aquí del centurión al ver a Jesús que venía a su casa. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va al otro, y ven, y viene. Y a mi siervo hace esto, y lo hace. Qué ejemplo de autoridad. El sujeto a la autoridad. No solamente a sus superiores, sino a Jesús mismo. Lo consideraba un hombre de autoridad, porque él decía: yo también soy hombre de autoridad, que le digo a mi siervo: ve y va. Y si le digo: ven y viene. Si le digo: haz esto, lo hace. Y si le dice: haz aquello, y lo vuelve a hacer. Por eso le decía: solo di la palabra, porque yo sé que eres un hombre de autoridad. Y ponía el ejemplo del centurión mismo, él, que él le mandaba a los soldados y le hacían caso, obedecían. ¿Y cuántas personas dicen que creen en Dios el día de hoy y no obedecen sus mandamientos? No obedecen sus palabras. Se creen más sabios, trastornan la Biblia, la voltean, la ponen de una manera que les convenga, porque no son humildes, porque no son obedientes, como este centurión, que aún al expresar esto, fíjese lo que les dice Jesús. Fíjese nada más, verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló.
de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Era un hombre de fe, un hombre cristiano convertido, que estaba obedeciendo a Dios, que era humilde y que estaba bajo autoridad. Obedecía la palabra de Dios. Había hecho una sinagoga, había servido a la nación, amaba y quería a sus siervos, tal manera que mandó a los ancianos con Jesús porque él no se sentía digno. Y aún Jesús iba con él y Jesús le dice: no, no vengas, no soy digno. Y le decía: nomás di la palabra, porque yo sé que eres de autoridad. Y puso el ejemplo de cómo era una persona sujeta a la autoridad de Dios y sujeta a las autoridades terrenales, donde decía aquí, eclesiales, donde decía: como yo mando, me obedecen. Así tú di esto. Y la respuesta de Jesús fue que se maravilló. Se sorprendió Jesús, aunque conoce los corazones, pero daba testimonio ahí delante de él y de toda la gente, que lo que le dijo esto, y se volvió Jesús y les dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe que el día de hoy falta esa fe, que el día de hoy hay poca fe, como este hombre, a todo lo que fue, a todo lo que dio, a todo lo que se entregó, a todo lo que ha hecho, aún tenía el amor verdadero, el amor de Dios. No el amor del 14 de febrero, o el amor de febrero, o de diciembre, o de todos los meses, que nada más es un ratito y después hay odios, rencores, pleitos, malas palabras, groserías, falta de respeto, etcétera. Porque era su siervo, o sea que estaba abajo de él y sus órdenes, pero lo amaba y se iba a morir. Y le pidió a Jesús que lo sanara, que nomás dijera la palabra. Y dice aquí, pocas veces vemos en la Biblia que Jesús se haya maravillado, porque encontró un hombre de fe, de verdadera fe, que creía en él y a sus palabras, que verdaderamente estaba aquí. Y termino en el verso 10 que dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Por qué? Porque Jesús lo sanó con su palabra a algunos metros de distancia. Y venían todavía los ancianos cuando fueron con Jesús, y dice que se confirmó su sanidad porque lo hallaron sano. Ya no había el peligro de que muriera, sino que había sido sano por la palabra de Jesús. Así también Jesús puede hacer algo en tu vida, en tus problemas, en tus adicciones, en tu pecado, en el adulterio, en las mentiras, en la soberbia. Y veas este gran ejemplo, un ejemplazo de creyente, en el cual Jesús les dijo a la gente que no había visto tanta fe en Israel. En las iglesias el día de hoy, en los llamados cristianos, que hay poca fe o nada de fe porque no obedecen a Dios, no están sujetos a su autoridad, a la obediencia a sus mandamientos, porque Él dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. El que es obediente, es que está bajo la autoridad de Dios. El que sabe que Dios tiene poder, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy Él sana, y hoy Él salva, y Él hoy ayuda. Si tú te arrepientes de tus pecados y los dejas, y crees en ese hombre de poder que es Jesucristo, y que tengas la fe mínima de salvación, y te salves del infierno que te está esperando por incrédulo, que dice la lista de Apocalipsis, que ahí irán los incrédulos. Pero los que tienen fe para salvación irán con Jesús, verán a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es más fácil creer? Creerle a su palabra,
no las ideologías raras y extrañas y corrientes que el día de hoy han salido de parte del diablo para hacer que la gente se pierda, sino que hay una ideología perfecta que es la de Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, que te enseña a cómo vivir siendo un hombre de fe. Gracias por tu atención y hasta la